Y como se lo hemos venido comentando a lo largo del programa, lo que fue noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de ayer una serie de aranceles que marcan un giro significativo en la política comercial de Estados Unidos bajo el nombre del Día de la Liberación. Trump justificó estas medidas como una respuesta a prácticas comerciales desleales y también, según dijo, para corregir el desequilibrio en el comercio internacional. Queremos llevarle a usted la información lo más digerible posible en este tema, pero sobre todo, ¿en qué puede afectar esto a Venezuela y por supuesto al mundo? Vamos a conversar hoy con el economista Tulio Rodríguez. A ver si lo tenemos en pantalla. Allí lo tenemos. Don Tulio, bienvenido. Ahora de este lado de la pantalla, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, don Tulio. A ver, queremos saber cuál es el impacto real para la economía en este momento venezolana, después de que Estados Unidos impusiera el arancel del 15% a sus importaciones, considerando que ya existía una tarifa del 25% sobre la compra del petróleo. ¿Tiene sentido económico que Estados Unidos imponga un arancel más o estamos simplemente viendo una maniobra política disfrazada de medida comercial, don Tulio? Bueno, yo no se los puedo explicar desde el punto de vista venezolano particularmente porque no tengo la autoridad para hablar de Venezuela. Vivo hace 42 años fuera de Venezuela y sería impropio que lo dijera. No obstante que entiendo el mecanismo y entiendo lo que sucede con los aranceles. Parte de la situación es que los Estados Unidos tienen en estos momentos una deuda de 36,5 trillones de dólares. Y básicamente tienen un déficit fiscal, un déficit presupuestario de 1,9 trillones de dólares. Y duele decirlo, pero es que eso no se puede pagar. Y al no poderse pagar, tú tienes que buscar los mecanismos que son los que sean los mecanismos necesarios para que eso funcione. ¿Son los aranceles los mecanismos necesarios? No lo sabemos porque hay un dicho que nosotros conocemos muy bien, que a veces el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Cierto del caso es que en los últimos 50 años ha habido una diferencia significativa, particularmente entre los Estados Unidos y la Unión Europea, en cuanto al número de empresas que se han fundado y que han alcanzado una capitalización de mercado superior a los 10 billones de dólares. En los Estados Unidos hay 68 empresas que han superado ese umbral con una capitalización cercana a los 30 trillones de dólares. Sin embargo, los europeos tienen solamente 13 empresas que han superado los 10 billones de dólares con una capitalización solamente de 400 billones de dólares. Entonces esta diferencia resalta, las condiciones son distintas para lo que se llama el emprendimiento en ambas regiones, ofreciendo retornos favorables a la gente que son. Y entonces los Estados Unidos están buscando de alguna manera de que se igualen las condiciones. Los Estados Unidos, tú no puedes exportar un automóvil americano a Europa, ¿cierto? Las condiciones son distintas, las calles son distintas, las rutas son distintas, la maniobrabilidad de un vehículo americano es distinto, pero no te lo permiten. Y sin embargo, los Estados Unidos importan cualquier cantidad de vehículos europeos. Y ese son el tipo de cosas que se está tratando de establecer. Con esos niveles que nosotros tenemos de diferencia en la deuda, tú tienes que buscar un mecanismo. El arancel es una medida que se quiere punitiva y es una medida que ataca de frente. Yo quiero de alguna manera pensar, y eso, claro, eso es difícil de saber, que nosotros estamos frente a en inglés hay una expresión que se llama un deterrent. Deterrent quiere decir que yo trato de amagar para ver si consigo un resultado, pero con la intención de que eso no vaya a ser el caso y que se busquen una serie de rearreglos. Te estoy amenazando con los aranceles, pero mi intención es que el mercado se vuelva a regular. No obstante, nosotros ya vimos, hoy por la mañana hay unas declaraciones de la señora Ursula von der Leyen del Parlamento Europeo, donde son declaraciones bien duras. No obstante, anoche pasó una cosa que a mí, anoche no, en la tarde, cuando se decía el discurso, que se anunciaban las cosas, el lenguaje fue, más bien yo diría, mesurado en la forma, conociendo al presidente Trump, no fue tan histriónico como en otras oportunidades, sino fue mesurado. Y en el momento no se refirió, curiosamente, cuando vieron a la tabla, a lo que inicia todo esto. ¿Qué es lo que inicia todo esto? México y Canadá. ¿Por qué? México y Canadá, porque supuestamente estamos usando los aranceles para frenar la inmigración ilegal y para frenar
el tráfico de esa droga que se llama el fentanil. Pero en Canadá no hay fentanil y hay muy poco, es el 1 o dos por Claro, ciento. Pues en la otra frontera sí lo hay sí. y por supuesto tienes el concepto de la inmigración ilegal. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer todo de esta misma manera? Entonces uno no lo entiende. Sin embargo, ayer no se mencionó a México y Canadá en toda la lista. Claro, Sí. México y Canadá están, pero México y Canadá están amparados por un contrato que se llama el UNSCA, que es la unión de México y Canadá con los Estados Unidos. Eso antes era un tratado de libre comercio que se llamaba el NAFTA, pero se evolucionó hacia esto. Y hay una cantidad de industrias que están dentro de eso y eso aparentemente no está afectado, lo cual es curioso en la forma y entonces eso lo deja a uno pensar, ¿será que estos son amagos para poder resolver? En el caso de Venezuela, que me pregunta, pues son economías mucho más pequeñas donde el Sí. único tema es el petróleo. Sin embargo, uno lo ve. Yo recuerdo cuando yo salí de Venezuela habían 3 millones de barriles diarios de producción. Hoy la producción es mucho más pequeña y depende de que tengas una eh, ayuda de las empresas internacionales para que puedas producir ese petróleo. No tienes tampoco el poder de refinería, no tienes todo lo que esa era una planta industrial para exportación de una serie de materias primas como era el hierro y el aluminio. Ese tipo de cosas en estos momentos no tienen primera relevancia. Entonces, no incides desde el punto de vista de volumen que eso te vaya a impactar de una Claro. manera u otra, excepto de que la poca importación petrolera que tenías y el poco arreglo que tenías, pues ahora no lo vas a tener. Y desde ese punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista venezolano, a pesar de ser poco, eso es un impacto sustancial. Venezuela tiene otro tipo de problemas y eso ya les dije que yo no quiero, Sí, no quiero no caemos en comentar eso, no sobre. vamos a caer en eso. Don Tulio, pero después de toda esta explicación, nosotros queremos hacer, como decía yo al principio, un poco más digerible esta información para la audiencia, ¿no? Entonces, ¿estos aranceles pueden realmente beneficiar a Estados Unidos? ¿O es más probable que se genere un impacto negativo en su economía? ¿Cómo se vislumbra el panorama después de esta imposición de aranceles y cómo además se ha impactado en el bolsillo de la gente, que es lo más importante? Bueno, déjenme contestárselo de dos maneras, porque la respuesta es no lo sabemos todavía. Hay una expresión que se llama alienar. Alienar es cuando todo el pensamiento se va contra una posición de alguien y entonces todo ese pensamiento colectivo dice, no, esto es lo que está pasando y lo están haciendo por esto y los americanos son esto. Siempre se ha hablado de los americanos como que tienen un poco de torpeza en sus relaciones exteriores, y eso no es de ahora, sino eso es una cosa tradicional, y eso es parte del pensamiento alienado. Si se genera una matriz de opinión general, porque aquí hay aranceles para todo el mundo. Ustedes vieron la lista ayer que sacó el presidente Trump. Entonces, aquí todo el mundo se siente atacado por los Estados Unidos y los Estados Unidos es el país que tiene el mejor nivel de vida, el que tiene la clase media más grande que se haya logrado jamás en la historia de la humanidad, que tiene la capacidad de consumo. Entonces, si eso se interpreta como una alienación de los Estados Unidos contra el resto del mundo y que es los pobres contra los ricos y se genera ese tipo de opinión, eso puede ser altamente perjudicial. Como les decía al principio de los comentarios, la señora van der Leyen del Parlamento Europeo estaba haciendo ya comentarios que pudieran ser de ese orden. Ahí eso sería muy perjudicial, Claro. porque eso definitivamente los Estados Unidos no lograrían lo que están tratando. Obviamente, cuando nosotros vemos la relación de los Estados Unidos con China, eso ha sido una relación. Los Estados Unidos fueron los que crearon a China después del año Sí, 48, cuando protegían los embarques y permitían que las cosas fueran de un lado al otro y se protegió de la piratería y China creció de esa manera, pero los chinos se copiaron todo. Los chinos no respetaron ningún tipo de patente, no respetaron nada y se copiaron absolutamente todas las cosas. Entonces con China tiene que haber una relación de otro orden y es el claro. productor central de todas estas cosas. Muchas de las fábricas se han ido moviendo progresivamente, no muchas, una cantidad de las fábricas cierto tipo de productos de consumo que hay en los Estados Unidos se ha ido moviendo hacia Vietnam, que es un área de buena producción. Sin embargo, esos también están afectados con la lista de aranceles. ¿Cuál puede ser la otra
no quiero decir consecuencias, sino la otra parte del plan Sí, estratégico. a eso iba a preguntarle, ¿cuáles podrían ser las consecuencias o el otro plan? O si, don Tulio, realmente esta política de aranceles podría sostenerse en el tiempo o es probable que se modifiquen debido a esas consecuencias económicas. Estás dando en el centro del blanco. Yo quiero pensar, pero cuando yo digo yo quiero pensar es porque muchas de estas cosas son impredecibles, sabes cómo empiezan y no sabes cómo terminan, Sí. que esto es para lograr resultados intermedios y que no tienes la intención de tener esto en el largo plazo. Los Estados Unidos es la política de libre mercado, sin barreras, así hemos vivido durante los últimos 40 o 50 años. Aquí todo el mundo puede venir, aquí es fácil emigrar, aquí tú puedes tener una visa, puedes permanecer aquí, si llegaste ilegal incluso te doy protecciones y te doy posibilidades de que los Sí, el tengas. país de lo posible. El país de lo posible, no hay, o sea, los aranceles son, sí existen, pero los aranceles son menores para determinado tipo de industria. Entonces, ¿cuánto pueden durar? Si queremos tener economía de libre mercado y seguir siendo la economía de libre mercado, no puede durar mucho. ¿Por qué? Porque entonces dejaríamos de ser la economía de libre mercado para convertirnos en absolutamente otra cosa. Y quiero pensar que eso va a ser una suerte de azuzar a las economías y políticas Ok. mundiales para lograr una serie de acuerdos. Ese es el mejor escenario. De lo contrario, el riesgo más grande es entrar en un proceso de recesión mundial, lo cual pues eso tendría otro tipo de consecuencias totalmente indeseables para el mundo y para los Estados Unidos, porque no sabes cómo ese tipo de cosas pueden evolucionar. Claro, no, don Tulio. Y lo que menos queremos es que no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo que no se vea impactado por una recesión, ¿no? Porque eso sí sería una catástrofe, ¿no? Y esa posibilidad real Existe. existe en este momento, claro que existe en este momento. Nosotros, no se olviden que nosotros venimos de una situación de una pandemia que cambió toda la faz de la Tierra como las cosas eran, y en los Estados Unidos se generó un desempleo importante. Para poder controlar todo, aquí tiraste dinero a las calles, que se lo mandaste a la gente, a las casas, en cheques, en todas Sí, esas no, cosas se imprimía dinero a impedir diestra y siniestra, ¿no? para poder permitir la contención de la gente en las casas y que la pandemia no se esparciera. Ahora, eso generó una inflación importante. Aquí la inflación llegó a tener 2 dígitos y tú has venido a través de un alza de la tasa de interés sostenida, has ido recogiendo la masa de dinero que estaba en la calle, pero eso ahora no, llegaste a un punto y parece que la inflación comienza a soltarse. En los países latinoamericanos, Claro. en muchos países europeos, el concepto de inflación es distinto, porque la gente está como mucho más acostumbrada a que los precios suben y bajan, y hay Sí, sí, incluso sí. conceptos de hiperinflación. En los Estados Unidos no. No es Eso es así, el claro. elemento más delicado porque eso es lo que permite que la clase media consuma. Y esta es la clase media más grande que ha existido nunca, como Así le dije al es. Así es, don Tulio. Mire, este tema es tan extenso y tan complicado y usted lo hace realmente digerible, como decíamos al principio. Nos gustaría invitarlo para la próxima semana o cuando usted tenga disponibilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Era don Tulio Rodríguez, él es economista y pues nos dejó un poquito más claro el panorama de lo que se podría venir, cuáles son las consecuencias de estos aranceles y bueno, si son sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias, don Tulio. Saludos a todos. Igualmente, y usted no se aparte, que al regreso venimos más, con más información de su interés. Ya venimos.